Bueno, gracias por venir a todos. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, excelente. Parte de esto es un seminario. Lo que vamos a platicar hoy más que todo es cómo funciona la mente y va a estar más que todo en la parte de neuromarketing, pero desde una perspectiva espiritual. Entonces lo voy a comentar un poquito más. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Espina. Yo doy este tipo de seminarios debido a que yo soy mercadólogo, he trabajado más de 7 años en el área de mercadeo, tengo una especialización, una maestría en administración de empresas y prácticamente pues mucho de lo que yo he estudiado es mucho el comportamiento del consumidor y, y hay algo interesante que les quiero mostrar para empezar. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la mente se comporta como una antena. No, solo levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han sabido o no lo saben? Tenemos a uno ahí, ok. Vamos a ver ahorita un video solo para que vean lo interesante de cómo físicamente y fisiológicamente se comporta el cerebro humano. We're in a parking lot with Ricky Tang and his car, with a neat trick to extend the range of your car key. So the theory is if I do this and I press on the button, it will work much longer. So it works, right? So let's try to go further out. This is one of those clips where you watch it and think, well, I'm going to try that immediately. You can still hear it, and if I try to remote it, like directly, still doesn't quite work. So let's see how far we can take this. I was kind of thinking, has this guy got some kind of magical cyborg head? So again, nothing, and let's try to put this again against my chin. It still works. Incredibly, Ricky's head can extend the range of the remote from around 100 feet to over 260 feet. Is this for real? It still works. A car door remote control produces an electromagnetic wave, which is a radio wave, at a specific frequency, and that is what triggers the car to open the door. The reason the remote works from so much farther away is that Ricky points it at his head. Now, your head is mostly water. In fact, your brain is 75% water. Water molecules have a positive side and a negative side, and this means that the electromagnetic waves can move that charge up and down. When you move a charged particle, you produce an electromagnetic wave, which is the same frequency as the original signal. This means instead of one small remote control sending the signal, it's being beamed out of all of Ricky's head. It still works. But is Ricky in danger of frying his brain? Although zapping electromagnetic waves through your brain sounds dangerous, Ricky is going to be fine here because the car remote only produces a small amount of electromagnetic power and for a very small amount of time. So as long as you have a car key and a head, feel free to try this one at home. It still works. Bueno, está divertido, ¿no? Para los que quieren que les explique un poquito más porque está en inglés británico. La persona aquí le estaba explicando de que el 75% de nuestra cabeza tiene agua. Entonces las ondas electromagnéticas cuando pasan por aquí se amplifican y produce que la onda de la llave pueda llegar mucho más lejos todavía. Lo que nos caracteriza porque es interesante debido a que nuestra mente también puede funcionar como un amplificador. Pero a todo esto es posible que nosotros podamos tener como que alguna habilidad adicional a eso, o ya estábamos diseñados para realmente comportarnos como antenas. Veamos un poquito más cómo funciona el cerebro humano. Y con esto hay que entender algo muy importante y son los lóbulos del cerebro. Los lóbulos del cerebro se dividen en 4 y nosotros tenemos 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. De estos 4 lóbulos tenemos el frontal. En el frontal nosotros tenemos aquí la parte de la que le dice aquí la cobija director de orquesta. ¿Por qué? Porque las funciones que aquí jacta son las de ejecutiva, resolver problemas, control de los impulsos, planificación y razonamiento. También tiene, famosamente es llamado como también el lóbulo frontal del espiritual, y donde un montón de películas han sacado últimamente de que desde ahí puedes tener un tercer ojo y puedes tener señales telepáticas, lo que sea, como lo que estábamos viendo en el video anterior, como que funciona como una antena, pero todo esto se comporta desde el lóbulo frontal.
Después tenemos el lóbulo temporal, se encuentra en los laterales del cerebro de forma horizontal y pegadas a las sienes. Tiene un importante papel vinculado a la memoria, así como al procesamiento del lenguaje. Entonces, prácticamente nosotros tenemos aquí ya las dos partes importantes, porque en este es donde se produce la memoria a corto plazo. Aquí entran todos los procesos auditivos del lenguaje, logra codificarlos y después ya lo pasa a la memoria a largo plazo. Y el lóbulo frontal es el que se encarga después de razonar. ¿Pero cómo se encarga después de razonar? A través de los otros dos lóbulos, que es el lóbulo parietal, que se encuentra entre el frontal, y el occipital, que es el que están viendo aquí en esta parte del morado. Este se encarga de los movimientos y también de recibir y procesar la información visual del lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital se ubica en la parte posterior del cráneo, cerca de la nuca, siendo la primera zona a la que llega la información visual. O sea que todo lo que nosotros recibimos y percibimos a través del mundo, primero entra entre el lóbulo occipital, después entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, termina de procesar la información, haciendo audible, logrando entender el lenguaje y logrando entender qué es lo que está sucediendo. Luego pasa al lóbulo frontal para poder tomar decisiones. Entonces es interesante porque cada parte de los lóbulos tienen una tarea que ejercer dentro de nuestra mente. Entonces, ya íbamos armando 2 puntos de este rompecabezas. Tenemos de que nuestra cabeza probablemente funciona como una antena y que todo lo que nosotros recibimos de información tiene que pasar por estos 4 lóbulos para luego, que este es el más importante, porque este es el que nos permite a nosotros tomar decisiones. Pasemos al siguiente. Y esto es un video bien interesante de cómo funciona nuestra mente al momento de que nosotros estamos expuestos a un montón de imágenes o a la información que estamos recibiendo del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando eres un adulto? Cuando estás viendo televisión, tú estás viendo a una luz parpadeante, así como los ratones del experimento de Christophas. Si has experimentado una neblina mental después de ver televisión, tú no estás solo. El cerebro tiene 4 modos en que funciona, 4 patrones de ondas cerebrales. Delta es cuando estás profundamente dormido, Theta es cuando estás en un sueño ligero. Alfa es cuando estás despierto pero relajado, es el tipo de pensamiento en que estás en el estado más alto de sugestionabilidad. Luego está beta, el modo más alto de funcionamiento, como cuando lees un libro o estás en una conversación muy interesante. En 1969, Herbert Krugman hizo un estudio donde encontró que en menos de 60 segundos el cerebro humano cambia de ondas beta, aquellas mostradas durante un pensamiento lógico, al patrón de alfas de ondas cerebrales. Cuando estás en ese estado de ondas cerebrales por mucho tiempo, y si miras el promedio de cuánto mira la gente en la televisión, esto deja a la mente desenfocada. Los investigadores han dicho que ver televisión es parecido a quedarse fijo viendo una pared en blanco por varias horas. Robert Kubey hizo un estudio que apareció en Americano Científico en el 2002. Usamos la tecnología del beeper, donde indicaba un sonido a las personas, y ellos escribían cómo se sentían, y así en adelante. Y podía observar este tipo de cosas, y fui capaz de enseñar, mostrar, qué tipo de días experimentaba la gente cuando ellos miraban más televisión en la noche. Y la respuesta a eso era que ellos no se sentían muy bien en el trabajo. Ellos tenían realmente un día malo. Encontré que las personas que no tenían una buena tolerancia a lo que yo llamo un tiempo no estructurado, miraron más televisión. Y podría decir que esto es probablemente verdad por el uso de la internet también. Si tú no te sientes cómodo contigo mismo y necesitas llenar ese tiempo cuando estás solo y no tienes otra cosa más que hacer, entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a escoger lo más sencillo, el medio más económico que alguna vez fue inventado, que es prácticamente gratis, la televisión, y llenar tu mente con algo más.
es como una forma de escapar. Los efectos de la televisión sobre la mente son probablemente uno de los aspectos más estudiados de nuestra sociedad, y una de las cosas que se lleva a cabo en la mente es que el lóbulo frontal es pasado por alto. En minutos de estar sentado viendo la televisión, la actividad del lóbulo frontal simplemente se reduce a casi nada. El lóbulo frontal del cerebro es el asiento de la espiritualidad, la moralidad y la voluntad. Es en realidad la porción analítica de nuestro cerebro y es actualmente el que toma las decisiones. Por lo tanto, tiene un aspecto crucial en cuanto a nuestro futuro éxito y felicidad, en cuál bien nuestro lóbulo frontal esté funcionando. Y desafortunadamente, el entretenimiento de la TV suprime el lóbulo frontal del cerebro. Actualmente, en alrededor de 90 segundos de estar viendo algo, la circulación empieza a disminuir. A esto tiene un efecto adverso. Y lo interesante es que la gente mira la televisión como entretenimiento, a menudo debido a que se sienten un poco deprimidos o ansiosos, y esto los calma. Pero en realidad es una solución a muy corto plazo, y esto va a complicar las cosas a largo plazo. Yo soy conocido como el que trata la depresión y ansiedad, y en efecto tratamos las formas más severas de depresión y ansiedad. Lo que hemos encontrado es virtualmente que cada paciente con depresión tendrá como un 40% de disminución en la circulación y actividad del lóbulo frontal del cerebro. Estamos tratando de mejorar el lóbulo frontal. Y desafortunadamente muchos de estos aparatos que producen una sobreestimulación pueden ser divertidos por un corto plazo, pero hay muchas cosas divertidas que hacer como nunca antes en la historia y sin embargo hay más casos de depresión que nunca antes en la historia humana. Los problemas mentales se han disparado en todo el mundo y los medios de entretenimiento son la razón principal. Estudios claramente demuestran que cuando vas a algún entretenimiento, y sea como una manera de diversión, y esto se convierte en un proceso habitual, el riesgo de depresión y ansiedad será más que el doble. Entonces, lo interesante de todo esto es de que el lóbulo frontal se encarga de todo el razonamiento, pero nosotros a través de las distracciones del entretenimiento, no únicamente la televisión, pueden ser redes sociales, pueden ser en cuando nosotros nos encontramos en un estado alfa. El estado alfa, como bien explicaba, es cuando estamos conscientes, pero descansando. En cambio, cuando estamos en un estado beta, estamos totalmente conscientes y actuando. Por ejemplo, un estado beta es cuando yo estoy leyendo en un libro. Porque cuando yo estoy leyendo el libro, yo estoy ubicado en donde tengo que estar en cada párrafo y tengo que ir leyendo. Entonces ahí es donde más alto está mi consciente del lóbulo frontal. Entonces ahí yo estoy en un estado beta. Pero si yo solo me siento y empiezo a ver televisión, realmente yo estoy descansando. Por eso podemos aguantar altas horas para dormir, que podemos seguir ahí y poder madrugar y seguir viendo televisión. No que agarren un libro y pónganse a estudiar y van a ver que les va a dar sueño en los primeros 10 minutos. Entonces eso es prácticamente, ¿por qué? Porque son diferentes etapas. Una cosa es estar en beta y otra cosa es estar en alfa. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Y qué es lo que queremos mejorar? Lo que decía él, lo que queremos mejorar es el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones. Aquí yo les quiero hablar de neuromarketing, porque ya yo quería que tuvieran previa para poder entender bien lo que vamos a ver ahorita. Martin Lipstrom es un genio realmente. Él es un experto en branding y neuromarketing. Es un reconocido orador y consultor a nivel mundial y trabajó en varios libros y trabajó en cosas mucho más importantes como el tema del small data. Les explico un poco. Todos hoy estamos acostumbrados a los temas de Big Data. Big Data es toda la cantidad de información que nosotros podemos sacar del trabajo, digamos, ya sea por transacciones en las que yo estoy sacando en las ventas y yo las puedo subir y poder sacar investigación de mercado sobre eso, puedo sacar mi participación de mercado, puedo saber cuánto tengo de agotados, puedo saber cuánto está pasando cosas en tiempo real, pero también me lleno tanta información que al final solo son números y no me explican el por qué a Emily le gusta tanto el chocolate más que la vainilla, por ejemplo. Entonces, esa es parte importante de lo que nosotros debemos de entender y el Small Data explica eso. El Small Data viene y hace la comparación de qué es lo que está haciendo un consumidor versus el otro y lo que hace que tome una decisión al final. Entonces, él se dedica a eso. Es más, él tiene un caso increíble
en donde explica por qué la generación de ahora, donde las mujeres van al baño, gastan menos tiempo de lo que se gastaban hace 10 años. Por ejemplo, antes se bañaban en media hora, ahora se bañan en 20 minutos. ¿Y qué fue lo que resultó hacer eso? Y el estudio que hicieron fueron a meterse a la casa de una muestra representativa de varias mujeres en la que se metieron al baño, se pusieron a ver el shampoo, se pusieron a ver el jabón, se pusieron a ver un montón de cosas y se dieron cuenta de algunas cosas interesantes, que ahora gastaban más en cierto tipo de jabones de aceite para el cuerpo, pero también las cremas que usaban ahora eran de agua, ya no eran de aceite. Entonces dio como que un giro 360 a todo eso, porque antes era al revés. Resultó ser que gastan menos tiempo porque ahora se van a cambiar y se van a poner un montón de formatos de ropa para probárselos y tomarse selfies. Y por eso es que no se echaban crema con aceite, porque si no le resbalan el teléfono. Entonces por eso se apuraban de bañarse para poder buscar más ropa y ver qué se ponen o qué subir al Instagram o al Facebook. Entonces ese es el Small Data. Y lo que hicieron es que esa información se la vendieron a una textilería famosa a nivel global. No sé, nunca dijo la marca cuál fue, pero me imagino que pudo ser un Tommy Hilfiger o pudo ser un Zara. Y resultó ser que ahora, en vez de tener 2 temporadas del año de moda, ahora tienen 6 temporadas del año de moda, debido a ese pequeño análisis que él logró sacar a través de toda esta investigación de mercados. Entonces, él lo que busca es entender más que todo cómo se comporta el ser humano, pero para poder entender cómo se comporta el ser humano hay que entender cómo se comporta su mente también. Entonces vamos a ver un video de él. Of course, a lot of the communication we do today is happening at the non-conscious level. Around 85% is non-conscious, and we estimate 15% is conscious. If you want to get hold of the conscious part, you start with the non-conscious first. You don't start with the conscious first, because there's so much clutter. I think that's where advertising and communication is doing something wrong. Because when you drive on the highway and you see a billboard or you see a sign or whatever it is, then it's very conscious communication, and it's become increasingly rational. And let me give you an example. So many years ago we did the largest neuroscience study in the world, where we scanned 2,000 consumers' brains using fMRI. And what we learned was that there's a huge parallel between brands and religion. And we then broke it down to 10 different elements, 10 elements which are creating religions, and that happen to be almost identical to how you create powerful brands. I would say that most brands will have to become a religion in one way or another. They have to create a movement. Once they do that, you can then become rational. Entonces es interesante el ejemplo que él pone, porque él dice que ahora las marcas deben volverse como la religión, porque debemos de conquistar, ¿qué parte? A ver quién escuchó bien la parte que... El inconsciente, la parte alfa. ¿Por qué? Porque la parte beta, o sea, la parte racional, cuando metemos un montón de vallas publicitarias, metemos mucho ruido, la gente se vuelve muy racional y va más enfocada en su objetivo. Yo voy a ir a comprar mi desodorante y no voy a ver nada más de estas vallas publicitarias. Estoy cansado de ver la cara de algún político y ya no quiero pasar por ahí, etcétera. Entonces, no funciona ya. Hay que conquistar la parte inconsciente, la parte que uno está en alfa, pero esa es la parte sensorial. Cuando vimos lo del lóbulo parietal, tiene mucha parte sensorial, mucha parte emocional. Entonces, yo conquisto primero esa parte, voy a lograr después conquistar la parte racional. Entonces, si no lo logro hacer y no logro hacer que una marca se vuelva como una religión, no voy a lograr conquistar a los consumidores. Entonces, y aquí es donde se pone bien interesante la cosa. Entonces, aquí esto le puse el marketing y la religión, porque a esta parte de ganarse la mente del consumidor de una forma emocional se llama engagement. Entonces, nosotros buscamos un engagement con el grupo objetivo para poder conquistarlo y para saber cómo venderle más. Parte de esto mencionó anteriormente Martin Nystrom, que lo más importante es entender cómo se crea una religión. Y yo les voy a explicar cómo. Por ejemplo, está este autor, Joseph Campbell. Él es el autor de El héroe de las 1000 máscaras. Es un libro antiguo que salió por ahí por los años de los 60. Y alguien que le encantó ese libro fue George Lucas. Tanto que George Lucas
utilizó el parámetro que él hizo sobre un héroe y lo adaptó a la película de Star Wars. Y por eso se volvió una famosísima franquicia al día de hoy que ganan miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque utilizó esto, lo que mencionó Martin Easton antes, creó una religión. Y realmente hay gente en la vida real que cree en la fuerza. Entonces, imagínense hasta qué grado lograron hacer y conquistar a esta audiencia. Y no solo lo hicieron los de Star Wars, lo hicieron también los del Señor de los Anillos, lo hicieron los Avengers, etc. Entonces, así es como nosotros podemos crear una marca utilizando este principio que él lo denominó el periplo del héroe. Entonces, primero es que llamado a la aventura, ¿verdad? Luego tiene algo sobrenatural que le pasa y luego entra un guardián del umbral, así le pone él. Si quieren también pueden leer su libro porque ahí explica a detalle cada uno de estos pedazos, pero estas partes son importantes para poder hacer que una marca cree engagement con el perfil y el grupo objetivo que ustedes buscan. Después este héroe pasa por un ayudante, un mentor, retos y tentaciones, luego vuelve a tener al ayudante y ¡boom! Un abismo, muere pero renace. Y cuando renace se transforma, tiene una expiación y por último un regreso. Y utilizando este recorrido es como han hecho muchas de las mejores películas de héroes. ¿De dónde se inspiró él para sacar el periplo del héroe? Se leyó el libro de la Torá, se leyó el libro de los hinduistas, se leyó la Biblia, se leyó todos los libros religiosos y con eso creó el periplo del héroe para poder formar estas marcas. Entonces es bien interesante. A todo esto él es ateo, bueno, él ya está muerto, él era ateo, pero es interesante cómo él logró descubrir los principales puntos que mencionaba anteriormente Martin Lindstrom de cómo generar ese engagement con los consumidores. Pasemos a la siguiente. Este es el ejemplo perfecto de engagement. Ayer el Barça y el Real Madrid, ¿verdad? Tenemos dos en contra. Unos creen que su héroe es el Madrid, el otro cree que su héroe es el Barcelona. Crean también héroes dentro de cada equipo. Ahorita estos son los recientes, pero antes todos recordamos a un Cristiano y un Messi. Ese es un posicionamiento que tiene cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes. Podemos hablar de cualquier otra cosa, pero mencionar a Cristiano y Messi, todos aquí, más de alguno, va a decir que sí lo conoce, sí sabe de ese personaje. Y por lo tanto, estos escudos ustedes los tienen bien posicionados en sus cabezas. O sea, esto es un ejemplo perfecto de cómo estas marcas se vuelven tan rentables en el mundo, por un aspecto emocional. Entonces regresemos. Entonces ahorita viene la pregunta del millón. ¿Cuál sería el proceso correcto? Luego de todo lo que nosotros vimos, regresamos. Hay un verdadero proceso correcto en el que nosotros ya vimos cómo se comporta el cerebro humano. Entonces, la primera nos dice, primero veo, después siento, después decido, luego analizo y por el último proceso. O, primero veo, después proceso, luego analizo, después decido y después siento. ¿Cuál creen que ustedes creen que es el ideal, el proceso más correcto? Tú dices la 2. ¿Tú? 2. Todos dicen la 2. Bueno, en efecto, Cristian, gracias. Pasa a la otra, donde ya aparecen los cheques. En efecto, el proceso correcto debe ser este. Ver, procesar, por cómo lo vimos, cómo se comportaron los lóbulos, analizarlo y a uno ya toma la mejor decisión para luego que el sentimiento, digamos, qué buena decisión tomé. Porque los sentimientos son buenos, pero la mayoría de veces usamos el 1. Primero veo y luego siento. Se me metió este motorista en el camino, lo voy a matar. O sea, ni siquiera he terminado de procesar, pero ya tomé una decisión. Estuve a punto de atropellar a alguien. Luego analizo y luego me arrepiento. Luego ya lo proceso y digo, creo que me eché a alguien hoy. Lo mismo no puede pasar con la comida. Nosotros la vemos de decir, uy, qué rico está ese pastel. Siento cuando lo como, lo saboreo, lo disfruto. Y aquí ya tomé obviamente la decisión y luego analizo. Creo que voy a engordar. Y creo que me va a caer pesado porque no soy tolerante a la lactosa. Y aquí ya está, digamos que está procesando en el baño. Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros hacemos en el 60% de nuestros días. Y se nos olvida que esta es la forma más correcta de poder nosotros tomar decisiones. Es más, esta es la manera más sabia.
Entonces, ¿dónde debería enfocarse una religión? ¿En la parte sensorial y emocional? ¿O en la parte del lóbulo frontal espiritual y racional? Tú dices espiritual y racional. ¿Qué dicen los demás? Tú crees que la sensorial, tú también crees que la sensorial. Realmente es en la primera. Pero lastimosamente, y voy a explicar el por qué. El 90% de las religiones hacen esto. Y la gente busca la religión realmente por esto, por la parte sensorial, por la parte sentimental, la parte emocional. Y cuando realmente deberíamos de utilizar la frontal, es más, todo mundo atribuye el lóbulo frontal como la parte espiritual. Entonces no hace sentido que yo vaya a querer recibir un tipo de espiritualidad en el momento de hacerlo sensorial. Entonces cuando, bien dijo Martin Lindstrom y bien dijo el otro Joseph Campbell, por eso Joseph Campbell era ateo, porque él creía que la religión venía desde este punto, cuando realmente desde este punto solo viene el marketing, porque lo que yo quiero es que ustedes compren más. Yo soy mercadólogo, yo voy a buscar siempre este lado, porque yo lo que estoy buscando es estimular sus sentimientos, sus emociones y crear un engagement con la marca a través de cosas que a ustedes les hacen sentir bien. Pero en la parte racional yo debería de tomar la mejor decisión para algo de mi vida, ¿no? Entonces, en el aspecto del marketing, marketing es marketing. Si la gente ya lo está comparando con la religión es porque algo estamos haciendo mal. Si ustedes ven que hay una religión que se enfoca en eso, no está vendiéndoles religión, no les está vendiendo espiritualidad, realmente les está buscando estimularlos, que ustedes regresen y probablemente tener un negocio con ustedes. En cambio, aquí en la parte frontal, es más que todo obtener lo racional de ustedes. Y en esta parte es interesante porque si aquí te dice que aquí está lo espiritual, es por algo que es importante determinar. Veamos qué dice la Biblia sobre eso. Varios versículos vienen y dicen esto. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre el cuerpo humano? Esto lo mencionó Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Primera cosa importante que hay que tomar en consideración aquí, nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Ok, este cuerpo es prestado. Si yo no soy dueño de mi propio cuerpo, entonces yo no soy dueño de mis propias decisiones. Interesante. Sigamos con el segundo punto. Esto también en otro versículo. ¿Qué dice la Biblia sobre la mente? Y vean qué interesante. Ya vimos desde el aspecto de religión, de marketing, de ciencia. Y en Isaías 11:2, imagínense, esto fue escrito hace miles de años. Y dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, porque conocimiento es poder, y de temor a Jehová. Entonces, esto es interesante, porque está comprobando que está en el lóbulo frontal y no está en los demás lóbulos. Entonces, en efecto, la misma Biblia nos dice que no es un sentimiento, no es un estímulo la parte espiritual. O sea que la única forma de que yo sé que el Espíritu Santo está conmigo es en el momento en que yo soy racional y no emocional. No quiere decir que no sintamos emociones, porque recuerden, la última parte de tomar una buena decisión, sentirse bien de haber tomado una buena decisión, estoy feliz. ¿Por qué? Porque tomé una buena decisión y crecieron las ventas de la empresa. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir bien, verdad? Pasemos a la siguiente. Otra parte es que dice aquí en Romanos 12:1-2, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después ven aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, imagínense los puntos claves. Es un culto racional para entender y para poder comprobar. ¿Comprobar qué? Lo que está escrito. Si la profecía es cierta, a ver, leamos los libros de historia. No, es que aburrido. Entonces no estás usando el lóbulo frontal. Comprobéis que sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Vieron que la parte sentimental entró al final?
agradable y perfecta. Qué bien se siente esto. Sigamos a la siguiente. Juan 15, 4-5 también dice algo bien interesante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, aquí viene un punto súper importante. Entonces, si el lóbulo frontal es un lóbulo espiritual y mi cuerpo es prestado, entonces yo necesito, como un conejito Duracell, una batería, algo que me dé energía. Si ustedes se recuerdan, en el Pentecostés las llamas cayeron sobre las mentes de las personas, sobre el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Dándoles, ¿qué? Lo leímos en Isaías 11:2. Inteligencia, entendimiento, racionamiento. O sea que en el momento en que yo recibo el Espíritu Santo, yo debería poder hasta, escucho a alguien hablando portugués y digo, puedo entender lo que está diciendo a pesar de que no sé portugués. ¿Por qué? Porque tal vez se parece al español y todo eso, pero no importa. Al final tu cerebro está trabajando, tu lóbulo frontal está trabajando. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos al Espíritu que nos dejó Cristo? Y esta parte es un poquito perturbadora. Así que, pero se lo tengo que leer. Mateo 12, 43, 45 dice esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo, escuchen bien, otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Presten atención a esto. Bien lo dijo esta persona que se encargaba de la depresión. Cuando las personas están enfocadas en la pantalla y solo está funcionando su cerebro en el estado alfa, está dejando que todo entre al subconsciente, desde la parte sensorial, desde la parte emocional. ¿Por qué? Porque me quiero sentir bien ahorita, necesito esto. ¿Pero qué nos está vendiendo hoy la televisión? Bueno, todo violencia, suspenso, lo que sea. Entonces me está estimulando esa parte, mas no estoy usando el lóbulo frontal, donde debería estar el Espíritu Santo. Pero si no tengo el Espíritu Santo, ¿qué está entrando desde ahí? Entonces, esa es la parte como, ¿y quién va después a estimular mis decisiones? Sigamos. En Efesios 6:12 dice esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Hay una guerra? No la vemos. El panorama completo siempre es Real y Barça, Ucrania y Rusia, pero lo que no nos damos cuenta es que el campo de batalla es nuestro cuerpo. El enemigo lo que quiere es tener control sobre nosotros y no dejar que Dios tenga control sobre nosotros. ¿Sigamos? Entonces, por eso en 1 Pedro 5, 7, 9 dice esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es interesante, porque ser firmes en la fe es una convicción. ¿Pero la convicción de qué? De algo que estudié, de algo que yo puse a prueba. Mi lóbulo frontal me dio un entendimiento y digo, ok, ya entiendo esto y sé que por este camino no va a suceder algo bueno. Es lo que les decía de un pastel, digamos 3 leches, si yo no soy tolerante a la lactosa, yo sé lo que me va a pasar si me lo como, pero porque ya entendí y lo viví. Entonces, igual a todos nosotros ya experimentamos el pecado y sabemos cuáles son las consecuencias, ¿sí? Por lo que entramos ahorita a la parte del espiritismo. ¿Sí? Dale la otra. Y ustedes pónganse a pensar que todos ustedes son un smartphone ahorita y funcionan como un smartphone. Y parte de ese smartphone tiene ciertas aplicaciones. Digamos, Cristian aquí que nos acompaña es un smartphone y su principal aplicación son las ventas. Este cuate vende hasta a su mamá. La verdad, no, todo menos a su mamá. Y nosotros podemos darnos cuenta que, pero recuérdense que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa si él se pone en modo avión? ¿A alguno de ustedes les sirve su teléfono en modo avión? Sí sirve, excelente, sí sirve. Pero no lo puedes explotar al 100%, ¿cierto?
¿Por qué? Porque las aplicaciones no las vas a poder usar. O sea que tus dones y tus talentos no se van a poder explotar de la mejor manera. Pero aquí viene la parte interesante. Ojalá y pudiéramos ponernos en modo avión. Ojalá, eso sería ser ateo realmente. Ponerme en modo avión, yo no creo nada, se acabó. Pero no, ya vimos en la palabra que decía, y encontré una casa vacía y traje 7 espíritus peores que yo. Entonces en esta red Wi-Fi que ustedes ven aquí hay otras 3, ¿va? De varios espíritus inmundos. Solo que esto le podríamos llamar yoga, New Age, zodiaco, aliens. Y todo esto, si nosotros no dejamos entrar al Espíritu Santo, entra esto a gobernar nuestra vida. Y esto va a hacer que tomemos malas decisiones. O sea, que las malas decisiones no las tomamos porque, vos, es que aquel es bien pendejo. Eso es peor todavía. No puedes decirle eso a alguien. ¿Por qué? Porque vos no sabes cuántos espíritus inmundos tiene. Y cómo tal vez desechó al Espíritu, lo inmudeció al Espíritu Santo. Pero si nosotros dejáramos utilizar al Espíritu Santo y estuviéramos con una señal 5G del Espíritu Santo, nada que tu 3G ahí toda chafa, ¿verdad? Sino que una 5G así a alta señal, casi que con la antena así de Dios, así, imagínense cuánto no podríamos explotar nuestros dones. Ustedes sabían un dato interesante de Newton. Newton pasó el 60% de su vida leyendo la Biblia y un 40% dedicado a la ciencia. Uno diría, ¿y qué si tal si hubiera dedicado el 100% a la ciencia hubiera descubierto más cosas? Cuando realmente la receta del descubrimiento de la gravedad fue por leer la Biblia. Sigamos. Y otra cosa importante que quiero que se lleven es de dónde viene la etimología de inspiración. Que se las puse en inglés porque inspiration viene de la parte de in spirit. Entonces, dentro del espíritu. También aquí me llama la atención porque dice una influencia de Dios o Dios. O sea, y lo pone en minúscula. Diciendo, o viene de Dios o del enemigo, ¿no? Especialmente bajo los libros sagrados que fueron escritos en varios idiomas, entre esos en francés y todo eso, es donde habla sobre inhalar, respirar, porque también de ahí viene la inspiración del cómo yo inspiro y aspiro, creo que así eran las palabras, ¿no? Y luego, aquí lo menciona en Génesis, porque Dios nos hizo con un soplo, nos dio la inspiración, o sea que Dios nos da todo su entendimiento, porque sin el Espíritu Santo solo somos un muñeco inerte. A veces dicen, yo no entiendo cómo esa persona que se cuidaba en salud, que hacía ejercicio todos los días, le dio un paro cardíaco y se murió. Si comía bien, si todo, porque lo que no entienden a veces es que tanto el Espíritu Santo y una buena salud van de la mano. Cuidar tu teléfono es importante, pero si no lo cargas, se te va a arruinar. Entonces, yo lo voy a guardar en la gaveta para que nunca le pase nada. Sí, pero nunca va a funcionar tampoco. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no nos conectamos al Espíritu Santo, prácticamente estamos muertos, pero en vida. O los famosos zombies, ¿verdad? ¿Cómo se ve un zombie? Alguien que no actúa bien. Desde ahí viene la idea de los zombies realmente. Y por eso otra cosa interesante entender inspiración. Esto es la etimología y el significado. Dice, acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. Y el segundo dice, estímulo o lucidez repentina que se siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc. O sea que estoy poniendo a funcionar mi lóbulo frontal, estoy recibiendo el Espíritu Santo, me da las ideas. Por eso si un día en el trabajo están estresados y no saben qué idea venir, oren, pídanselo a Dios, Señor. Si es tu voluntad, que salga bien esto, si no, pues no pasa nada porque es tu voluntad. Pero si no, dame la idea. Me gustaría que fuera una idea porque quiero lo mejor para esta empresa. Y mucha de verdad, en menos de 5 segundos se le va a venir eso. Porque ustedes se están poniendo en conexión, su 5G lo están amplificando. Y ya saben que su cabeza funciona como antena, ¿no? Pueden amplificar la señal. Entonces, por último, para terminar, hay que entender algo muy importante y es que en el Éxodo y parte del Antiguo Testamento nos habla mucho de esto, del detalle de cada una de las partes del cuerpo, pero como templo. ¿Sí? Entonces, es importante estudiar esto porque el templo, el santuario que construyeron, que
Dios le mandó a Moisés a que los judíos construyeran, los israelitas realmente, tiene para empezar los procesos aquí como en forma de cruz, pero que llega hasta la mente. Y aquí en la mente está el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces, en Jeremías 31:33, en el Antiguo Testamento dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el mismo versículo volvemos a ver que se repite en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos pecadores porque seamos pendejos o porque queramos, yo quiero ser pecador o yo quiero ser santo, como eran los fariseos. Sino realmente la única forma de guardar las leyes y no pecar es poner tu conexión con Dios y Él se encarga de todo. El único libre albedrío que nosotros tenemos es la decisión si queremos conectar mi señal a Dios o al mundo entero. Pero el mundo entero ya sabemos quién es el que lo domina, entonces esa es la parte dura. Entonces nada, eso es lo que les quería dejar hoy. No sé qué piensan, algún comentario. Entonces, no sé si me permiten terminar con una oración, si podemos inclinar nuestras cabezas. Padre Celestial, te doy gracias de que nos permites pues seguir aprendiendo de tu palabra, que nos llenes de tu espíritu, Señor. Gracias por traernos con bien y por estar salvos. Cuídanos, danos salud. Regrésanos con bien a nuestras casas, Señor. Y que por favor, que cada uno de los que presentes que están aquí, que tu espíritu pues siga llenándolos de conocimiento, de buenas decisiones, Señor, y que puedan tener una mejor vida y que puedan gozarla de la mejor manera, Señor, siempre que sea tu voluntad. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.